Queremos saludarles en el amor de Cristo y desearles que sean ustedes llenos de bendiciones de parte de nuestro Dios. Estamos muy contentos en este día de lluvia de poder nuevamente llegar a su hogar, también vía internet llegar a los hogares de nuestros hermanos, amigos, personas que ven este programa, y un saludo especial a toda la comunidad de Yungay y a nuestros hermanos y pastores que nos ven por medio de este programa, a la luz de la palabra, tanto en Chile como en el extranjero. Bueno, juntamente nuevamente con hermano Samuel Mella. Bueno, un gusto saludarle y desearle en primer lugar de que Dios le bendiga grandemente y de que Dios haya sido todo este tiempo con usted. Contento con el Señor porque nos da esta oportunidad a través de este medio de poder traer la palabra de Dios y estar a la luz de la palabra. Un saludo a todos nuestros pastores a través de Chile y nuestros hermanos que también nos ven y personas que nos siguen acá en el canal YouTube y como así también acá en nuestra ciudad a través del canal de televisión, poder saludar a todos nuestros hermanos que nos están viendo y desearles cada día que Dios les guarde, les guíe, y le invitamos a que se quede un instante con nosotros porque vamos a conversar de esto tan hermoso para nuestra vida, que no es para nuestra vida material, sino para nuestra vida espiritual. En este tiempo en que estamos viviendo tiempos difíciles, como lo dice la palabra de Dios, que ya no vienen tiempos mejores, donde muchos de nosotros, yo digo algo y lo repito siempre en mi iglesia y donde tengo la oportunidad de estar, el Evangelio de Jesucristo es lo más hermoso que Dios nos ha enviado por medio de su Hijo. Lamentablemente nosotros, y tenemos que reconocer, los pastores y hermanos, lo hemos echado a perder. Y esa es una realidad que se está viviendo en estos tiempos. Estos tiempos se está llamando a salir de los templos, a marchar, se está llamando, pero lo que debemos hacer un llamado muy especial, y creemos que es muy importante, y vamos a retomar un tema que quizá unos programas atrás lo vimos de otro enfoque. Creo que lo que hay que llamar en estos tiempos al pueblo de Dios, a la iglesia de Cristo, lo que hay que llamar es a la oración. Creo que la oración es la llave fundamental. Sí, tenemos participación ciudadana. Sí, podemos nosotros dar nuestra opinión. Podemos llegar a cualquier parte y poder decir, sí, necesitamos el pueblo evangélico tener una representación. Unirnos, como lo estamos haciendo a nivel de la unión pastoral acá en Yungay. Tratar de apoyarnos mutuamente, pero sí el llamado principal en estos tiempos en que estamos viviendo es la oración. Porque sin la oración no vamos a poder hacer nada y menos derrotar a nuestro enemigo, que es uno solo, que es Satanás, el diablo. Sí, muy importante la introducción que usted ha hecho porque hoy día nosotros como iglesia tenemos una responsabilidad muy grande, muy tremenda sobre nuestros hombros, que es la oración. Y una de las cosas que los cristianos hemos dejado es orar, es poder orar por nuestros gobernantes, orar por los diputados, senadores, alcaldes, concejales y todos los gobiernos y todo lo que están en eminencia, poder orar por ellos. Y nosotros como iglesia hemos dejado de lado esa responsabilidad, tanto en la vida personal de cada uno de nosotros. Nos ha absorbido la tecnología, nos ha absorbido la televisión por cable, nos ha absorbido el internet y la oración ha ido quedando en segundo plano, donde todo cristiano, lo más rico para el cristiano, lo más enriquecedor en la vida espiritual es poder estar de rodillas, porque a 50 centímetros nosotros podemos encontrarnos con Dios. Pero qué difícil es hacerlo, qué difícil hoy día, el trabajo nos tiene agobiados. Jesús dijo, van a tener tribulación en este mundo. El trabajo nos tiene estresado, el trabajo nos tiene muchas veces un poco decepcionado de la vida porque no alcanzamos nuestros objetivos y nuestras metas. Pero ¿dónde está todo aquello que nosotros presentamos a Dios? Quizás podemos decirle, Señor, ayúdame con simples palabras, pero no doblamos nuestra rodilla, no nos damos un tiempo de intimidad con Dios, y el pueblo cristiano hemos ido perdiendo esa esencia de la oración delante de la presencia de Dios. Y antes de entrar al tema propiamente tal, debemos recordar, soy nacido y criado dentro de una familia
cristiana. A la edad de 12 años conocí a Jesucristo como mi Salvador. Y de ese momento he sido muy feliz hasta el día de hoy. Pero uno recuerda hermanos que nunca tuvieron un cargo representativo dentro de una iglesia, nunca ocuparon una presidencia de un grupo determinado, nunca fueron diáconos, oficiales, como los llaman en diferentes iglesias. Pero eran los hombres que sostenían al pueblo de Dios, mujeres que sostenían al pueblo de Dios, porque vivían en un mundo lleno, rodeado de oración. Y hoy día nosotros como pastores, y me incluyo porque creo que la palabra de Dios es para todos nosotros preparamos lindos coros, preparamos la parte de alabanza, preparamos parte, algunos dicen hasta parte evangelística, pero todas estas cosas, si no hay oración, de nada sirve, porque es importante. Creo que los hombres y mujeres de oración, hombres que llevaban horas y horas a las plantas de Dios, pidiendo una cosa, y todo lo que Dios hace por medio de la oración, como lo vamos a empezar a estudiar en la palabra, es posible. Entonces, solamente más que un llamado de atención no es hacia la iglesia, sino queremos en este programa decirle, necesitamos orar. Necesitamos saber qué es lo que es la oración. Necesitamos tener un encuentro personal con Dios por medio de la oración. Y eso es lo que nosotros queremos llamarlo a ustedes, a todos, a nuestra iglesia, a nuestros pastores y a todos en general, que creo que si como pueblo nos uniéramos en oración, podríamos conseguir muchas más cosas que quizá por otro método, porque así lo dice la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, Samuelito, ¿qué es lo que es la oración? Bien, vamos a partir definiendo un poco la oración, aunque nosotros tenemos muchas veces un cierto concepto de cuando nos presentamos delante de Dios. Pero el acto de orar, el acto de nosotros de presentarnos ante Dios, es un acto de reverencia, reconociendo a Dios como el único Señor de señores, donde nos inclinamos para adorarle, honrarle y tributar toda la gloria a Dios. Sino en cuanto a que indica es una actitud de sumisión, de reverencia, de pasión, de fervor en nuestra vida, intensa por las cosas que Dios está haciendo y por lo que Dios va a hacer. Y definitivamente lo importante no es la postura física, sino en la postura del corazón. Cuando nosotros doblamos nuestra rodilla, nos inclinamos, es porque en ese momento estamos haciendo un acto de humillación delante de la presencia de Dios. Un acto en el cual inclinamos todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestro cuerpo hacia la presencia de Dios y por ende, obviamente, nuestro ego, todo nuestro conocimiento también va juntamente con nosotros a la humillación delante de Dios. Y la oración es el hecho de hablar con Dios, de conversar con Dios. Lo mismo que conversa con su esposa, con su esposo, con sus hijos. Es un acto de conversación. Y para iniciarnos en esta oración no necesita un gran conocimiento teológico, porque alguien puede decir, necesito un conocimiento, una educación para poder dirigirme a Dios. Solamente la oración es la que nace pura de nuestros corazones. En esa oración que usted puede realizar no se crea de grandes palabras o elocuencia que usted pueda dirigirse, sino que es una sincera comunicación con Dios que van de nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Y lo más importante de esto es que la oración es el clamor del corazón del hombre hacia Dios. Hay un salmo que dice que como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, dice, así clama por mí, por ti, oh Dios, el alma mía. Y Jeremías 33:3 dice, y declara, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré grandes cosas y oculta que tú no conoces. Eso es poder entrar en la oración, entrar en la presencia de Dios, porque Él nos va a dar a conocer grandes cosas y como decía el pastor Bernardo, a través de la oración podemos conseguir muchos objetivos que hoy día a lo mejor como iglesia, como persona, como familia, no lo estamos alcanzando. Y creo que es importante cuando nosotros leemos en Lucas 5 del versículo 15 en adelante, dice, pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades.
Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Este pasaje da para un mensaje muy importante porque Jesucristo podría haber aprovechado la fama y haberse involucrado cada vez más con la gente y haber aprovechado la fama y haber seguido provocando lo que provocaba dentro del fariseísmo en esa época y de los maestros. Pero dice que la palabra del Señor que después de que Jesús fue bautizado en el Jordán, Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Y fue llevado al desierto y fue tentado. En Lucas 4, del 1 al 2, encontramos que estuvo 40 días en una situación muy difícil, si lo vemos nosotros humanamente, claro, desde nuestra perspectiva. Pero luego cuando Satanás fracasó, se apartó, se marchó por un tiempo, como lo dice en Lucas 4:3, el Señor volvió a Galilea ahora con el poder del Espíritu. Y en estos versículos Él nos empieza a hablar, y creo que es importante, quiero tocar este tema, porque Jesús fue uno de los que nos enseña a nosotros por medio de su palabra cuál es la verdadera oración. Vamos a ver más adelante el Padre Nuestro. Y cómo debemos de orar también. Y le enseñó siempre a sus discípulos que la oración era lo que lo iba a mantener, lo que lo iba a hacer, y lo fue mostrando en una parte muy importante. Por eso que usted puede preguntarse, hacerse preguntas, ¿qué necesidad tenía el Señor de orar? ¿No vivía Él constantemente en contacto con su Padre y en una actitud de oración con Él? Pero nosotros encontramos que el Señor Jesús tenía algo muy importante, y las consecuencias de sus oraciones en silencio, apartado, le fueron dando el triunfo. Justo cuando después narramos nosotros sobre la oración que Jesús hizo en Galilea, cuando sanaba, hacía prodigios, milagros, podemos nosotros aprender cómo el Señor Jesucristo nos enseña a practicar la oración. Quiero hacer solamente una referencia. A Martín Lutero, que siempre nosotros lo recordamos como un reformador, le preguntaron una vez cómo sería su día de trabajo al día siguiente, y él respondió: trabajo de sol a sol. En verdad, tengo tanto que hacer que pasaré las primeras 3 horas en oración. Martín Lutero decía: mientras más trabajo tengo, me tengo que levantar más temprano para poder orar al Señor. Hay otro predicador inglés, Whitfield, a sus 23 años era un predicador. Tenía un porcentaje grande que le seguía, pero llega el momento en que él se va y se aparta y se somete a la oración. Y él dice en su biografía: desde que empecé a comunicarme con Dios, pude entender que Dios es el Dios de milagro y no la persona que está arriba del púlpito. Qué bonito de lo que nos está planteando de estos grandes hombres que pasaron por la historia. Pero como usted, pastor, quiere tomar un poco la oración de Jesús, yo quiero decir que la oración dentro de los israelitas o de los judíos era una tradición muy fuerte que había. La oración para ellos era una disciplina. Y el Talmud, que era una explicación de la ley, que también se suman a unas tradiciones de ellos. Y en el Antiguo Testamento ellos se basaron mucho en el Antiguo Testamento, y ahí se basaron el hecho de orar. Tenemos el caso de Daniel, que oraba 3 veces al día. David decía: por las mañanas, al mediodía, por la tarde, estaré en tu presencia. Entonces, cuando ellos se fundamentaron, y quiero dar esta explicación, porque muchas veces los cristianos decimos: debemos orar 3 veces al día, debemos estar constantemente orando. Ellos vieron el patriarca Abraham, que se levantaba de mañana y se dirigió al lugar donde estaba con el Señor. Y ahí ellos instituyeron la oración del amanecer. Entonces ellos decían: tenemos que ir a orar en la mañana como lo hizo el padre Abraham. Cuando también vieron que Isaac salió al mediodía al campo y ver todos sus campos y meditar, y entraba en meditación, entonces ellos dijeron y instituyeron también la oración del mediodía. Y dijeron: así como Isaac salía al campo y meditaba en las cosas de Dios, nosotros también tenemos que orar. Y cuando Jacob se vio muy sorprendido por la puesta del sol, cuando él iba
camino a su tierra que iba a recibir y meditaba en lo que Dios estaba haciendo, también allí los israelitas tomaron eso y instituyeron nuevamente la oración de la tarde. Y de ahí nace, de esas tradiciones que la estoy hablando muy gráficamente y rápidamente, instituyen las 3 formas de orar durante el día, por la mañana, al mediodía y por la tarde. Y ellos establecieron esto de orar. Ellos establecieron de poder estar orando 3 veces al día como una tradición. Cuando Jesús vino, por eso Él le criticó mucho, no lo que ellos hacían como orar, sino su forma, su actitud, que muchas veces ellos oraban, porque era como una tradición. Y tenían este credo de repetir 3 veces en el día la oración, y tenían un conjunto de 19 oraciones que se repetían las 3 veces en el día. Y quiero darle a conocer, dice que ellos comenzaban con sus 3 oraciones. La primera era de alabanza, daban gracias a Dios por Abraham, por Isaac, por Jacob. Daban gracias porque tenían la esperanza de la resurrección de los muertos, daban gracias a Dios porque era un Dios justo y santo. Después comenzaban a pedir por conocimiento. Yo solamente estoy dando los títulos que era todos los días repetían lo mismo. Y después ellos comenzaban a pedir conocimiento, arrepentimiento, perdón, redención, bendición por los campos que ellos han sido bendecidos. Oraban por los dispersos de Israel para que volvieran, por los jueces para que tuvieran un justo juicio, por los herejes que se levantaban contra la fe, también ellos oraban, por los justos delante del Señor, por el templo de Jerusalén para que fuera reconstruido, para que el linaje de ahí se levantara el Mesías que se venía hablando en las profecías de algunos profetas. Oraban para que la oración fuera oída. Y después de eso ellos daban la bendición y bendecían al Dios por el culto, por la acción de gracia, la paz que ellos tenían. Y ellos daban gracias por todo, por todo. Era una disciplina. Y eso es lo que hoy día nos está faltando a nosotros. Era una disciplina de los israelitas, de dar gracias por cuando salían de la ciudad, cuando entraban a la ciudad, por un vaso de agua, ellos daban gracias a Dios, porque todo ellos tenían que agradecerlo, si no ellos se sentían ladrones y profanadores por no agradecer a este Dios de dioses, Señor de señores, por todo lo que Él había hecho en sus vidas. Y es importante, Tozer, un gran predicador, él escribió, dice, y me gusta mucho esta parte, dice, ten cuidado de orar más que predicar. Pásate más tiempo con Dios a solas que con las personas públicamente. Mantén tu corazón abierto para el Espíritu de Dios, para que te pueda influenciar. Cuida más la relación con Dios que la mitad con las personas. Entonces siempre tendrás suficiente pan para las personas, que es muy importante. Ahora, hay mucho, como decía hermano Samuel, personajes de la Biblia que nosotros conocemos, que llegaron momentos grandes de oración, Abraham, Moisés, Gedeón, Samuel, que fueron importantes. En el Salmo 119, versículo 147, dice, me anticipé al alba y clamé, esperé en tus palabras, se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. El Salmo 5.3 dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré a ti y sabré que tú me escuchas. Otro gran predicador, porque queremos hacer referencia al antiguo, nuevo, a lo que estamos, Watchman Nee, que fue un gran predicador, dice la vida cristiana enfermiza que vivimos en estos momentos y que predomina hoy entre los hijos que dicen que son de Dios, no es tanto debido a graves problemas, sino debido al hecho que no se madruga. No conozco a nadie que viva cerca del Señor que se levante tarde, porque la oración de la mañana todavía es muy eficaz. Entonces, cuando nosotros vamos viendo y vamos estudiando el pueblo de Israel, como decía hermano Samuel, cómo ellos eran agradecidos y cómo el apóstol Pablo también nos llama a orar, a vigilar, pero la oración para nosotros como pueblo de Dios en general es algo muy importante, porque la oración es una comunicación del creyente directamente con el Señor Jesucristo. Entonces,
lo que nosotros queremos es invitarlo a ser parte de este método, de este plan de acción, que es poder orar. ¿Ah? A veces nos sorprende cuando dice orando en todo tiempo. Y uno dice, pero ¿cómo voy a estar orando en todo tiempo si voy en la micro, si estoy haciendo otras cosas? ¿Ah? Cuando dice orando en todo tiempo, es lo que nos explicaba el hermano Samuel, como el pueblo de Israel, ellos en todo tiempo daban gracias a Dios. Entonces, muchas veces nosotros nos enseñaron a orar que teníamos que orar de una forma, que teníamos que orar de otra forma, o que teníamos que arrodillarnos, teníamos que estar acá, pero la oración eficaz la podemos hacer en cualquier momento, en cualquier lugar, y es tener un encuentro personal con Dios. La oración nos mantiene una comunión con Dios. Pero antes de seguir más adelante conversando esto, Jesús tenía una disciplina de oración muy estricta. Jesús a veces se sentía cansado de todo su trabajo durante el día, trabajo de evangelización, y Jesús se iba a orar y los discípulos se iban a descansar. Y encontramos algunos pasajes bíblicos cuando Jesús lo llevó a la oración y ellos se quedaron dormidos y Él vino 3 veces, conversó con ellos y ellos cabeceaban. Entonces, si nosotros estamos cansados, si nosotros estamos muchas veces agobiados, es importante poder doblar nuestra rodilla, inclinarnos delante de Dios para mantener esa comunión con Dios. Muchas veces nos paramos de la oración y decimos, no pasó nada, no sentí fuerza, no hay nada diferente. Pero cuando vamos quizás al trabajo o vamos a la iglesia, sentimos que algo ha cambiado en nosotros y es producto de la oración que se ha efectuado en nuestra vida y Dios trae su ayuda sobre nuestras vidas. Dice uno de los versículos bíblicos, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña el corazón sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces por eso es importante hoy día que vivimos un mundo lleno de aflicción, lleno de preocupaciones, los cristianos que vivimos rodeados hoy día de tanta información que nos está llegando a nosotros, sea buena, más o menos mala, pero muchas veces nuestras debilidades se producen por muchas cosas que nos afectan a nuestra vida espiritual. Y si no hay oración en la vida de un cristiano, es porque en primer lugar vamos a comenzar a perder la comunión con Dios, vamos a comenzar a perder esa comunión muy íntima que tenemos con Dios y en segundo lugar comenzamos a secarnos o empezamos a tener dentro de nuestra vida, como decimos, nos faltan las palabras ahora para dirigirme a Dios. ¿Cómo lo puedo hacer? Cuando muchas veces no leemos la Biblia, no estamos en oración. Y muchas veces, por la debilidad que hay en nosotros, sabemos que necesitamos a Dios. Y es importante, usted como cristiano, y a lo mejor, o posiblemente alguien no es cristiano, cuando usted se sienta ahí, es importante que en la debilidad usted vaya, doble su rodilla, se sienta en su cama, como decía mi pastor anteriormente, o quizás va en el bus, allí sentado usted pueda levantar un clamor delante de la presencia de Dios. No importa el lugar, no importa dónde usted esté, pero esa debilidad muchas veces también nos lleva a buscar a Dios. Esa debilidad nos lleva a buscar a Dios. Esa debilidad muchas veces nos lleva a nosotros a agarrarnos de la gracia de Dios. Empezamos cuando nos miramos internamente, pero cuando decimos estoy deprimido, estoy con problemas quizás emocionales, etcétera, empezamos a ver nuestra realidad, es porque hay algo que nos está faltando y que es la oración en nuestra vida. La oración nos mantiene en comunión con Dios. Orar es simplemente una conversación de doble vía entre usted y Dios. La razón por qué algunos han cerrado sus ojos al orar es para dejar afuera los asuntos del mundo. Más que nada concentrarse en eso. Para que su mente pueda estar completamente concentrada en sus conversaciones con Dios. Sin embargo, en ninguna parte de la Biblia dice siquiera que cerrar los ojos es importante.
Correcto. Porque nosotros nos basamos a la luz de la palabra. A la luz de la palabra. Nosotros cerramos nuestros ojos porque es un momento Sí. de intimidad, pero usted si cierra los ojos para orar y se empieza a acordar de la gallina y de todos los demás, no se va a comunicar nunca con Dios. Entonces, dice que en ninguna parte de la Biblia dice que cerrar los ojos es importante. Si bien ciertamente se presta la actitud de lo que es la oración. A veces nos hacemos las siguientes preguntas nosotros. ¿A quiénes dicen que oren? La Biblia tiene la respuesta a todos. A todos. De nuevo, algunos preguntan, ¿dónde se nos manda a orar? Pablo nos da la respuesta cuando dice, en todo tiempo y en todo lugar. Algunos podrán preguntar también, ¿cuándo se nos manda a orar? La Biblia dice siempre. En esta era moderna que nosotros vivimos, hemos podido aprender a controlar el uso del vapor, la caldera, a liberar de las termoeléctricas, de todo, y nos vamos aprendiendo, pero nadie ha aprendido a desarrollar la tremenda potencia que tiene la oración. Los hombres y las mujeres nos damos cuenta que bíblicamente sabemos que la oración es la llave de todas las cosas. Y dice la palabra de Dios, y todo lo que pidieras al Padre, en el nombre de Jesús, que es importante, no en el nombre de nosotros, no doblar la rodilla o no pararnos en una esquina y decir, oye, yo te pido esto. No, todo lo que pidieras al Padre, dice la palabra de Dios, en el nombre de Jesús, el Padre lo escuchará. Él puede respondernos con un sí, pero también puede respondernos con un no, porque es un Padre. Entonces es importante cuando nosotros decimos debemos retomar lo principal en la iglesia sin desmerecer los ministerios de alabanza, sin desmerecer los grupos constituidos de la iglesia. A veces lo que menos formamos son grupos de intercesión, grupos de oración, momentos de oración. Una iglesia que ora es una iglesia que quizás no va a crecer en miembros, pero sí va a crecer espiritualmente, que es muy importante. Sí, dentro de la iglesia, como bien usted dice, pastor, debiera existir en toda la iglesia un grupo de intercesores delante de la presencia de Dios. Y la oración hoy día en el pueblo cristiano debe ser la parte más maravillosa de la vida cristiana. Si a nosotros nos invitan a orar, debiera ser como invitarnos a comernos el postre del almuerzo. Algo deseable, algo que yo deseo estar orando. Y hoy día ocurre todo lo contrario dentro de nuestra iglesia. Vamos a orar, es como que el momento de salir al baño, es el momento a lo mejor de hacer cualquier otra cosa, conversar, ver el celular, pero hoy día no es eso maravilloso, eso deseable de nuestras vidas. En la oración nos da la oportunidad de compartir Dios con nosotros y nosotros con Él, y además de nosotros poder compartir nuestros problemas y contarles nuestras victorias, nuestras derrotas, nuestras necesidades y todo lo que nos sucede a través de la oración, sea en la iglesia, sea en nuestra casa. Es un momento muy rico, enriquecedor para la vida espiritual del cristiano. La palabra de Dios nos lleva y dice, Jesús mismo dijo, mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, pero mi Padre que las ve, Él las alimenta. Entonces, ¿qué más vosotros que sois vuestros hijos? Dice, o sos sus hijos, obviamente Él va a responder todo tipo de oración. Y a través de la oración nosotros, a medida que vamos orando con mayor tiempo, todos los días estamos delante de Él, vamos formando una relación personal con Dios y Dios comienza a bendecir nuestra vida. En Proverbios 15:8 dice, el Señor se complace en la oración de los justos. Entonces, la oración ¿a qué nos va a llevar más? Nos va a llevar a ser justos. No estoy hablando de una persona justa en la vida, estoy hablando de los justificados por Jesucristo en la presencia de Dios. En cambio, el diablo, que es nuestro enemigo en este tema que hoy día estamos hablando, que es el más fuerte, que nos ataca, que nos pone cualquier cosa, que nos duele las rodillas, que nos duele los huesos, que estamos resfriados, que no tengo ánimo, él lo menos que quiere que usted esté orando o que yo esté orando.
porque un cristiano de rodillas se hace más grande cada día. Pero sin embargo, el cristiano que dedica tiempo a la oración es aquel, y escuche esto y podamos aprenderlo, es aquel que complace a Dios. Cuando usted dobla su rodilla delante de Dios, hay algo tremendo que ocurre, Dios se complace. Es como cuando su hijo llega con un regalo, no sea su día de cumpleaños, nomástico o cualquier día, pero su hijo llega y le trae un regalo y le dice, papá, te traje un regalo. El padre se complace de poder recibir ese regalo, y esto es lo mismo cuando nosotros como hijos de Dios vamos a la presencia de Él. Él se complace, se agrada de que un hijo de Dios pueda estarse comunicando con Él cada día, conversándole todas nuestras cosas. Aunque la Biblia nos enseña y dice que Dios lo sabe todo, lo conoce todo, incluso dice que conoce hasta nuestra palabra antes de salir de nosotros. Pero a Él lo que más le place, lo que más se complace es que nosotros le contemos nuestras cosas. Es como cuando a nuestro hijo le pueden faltar los zapatos, pero si Él no lo pide, quizás podemos estar pasando el tiempo. Pero cuando Él viene y dice, papá, necesito zapatos, necesito un par de zapatillas, nos gusta eso, que nuestros hijos muchas veces pidan aquellas cosas porque es una necesidad que Él tiene. Delante de Dios es lo mismo. Dios se agrada, se complace de nosotros cuando nosotros doblamos nuestra rodilla delante de la presencia de Dios. Hay algo muy importante cuando nosotros entendemos en la oración. A veces hablamos de postura. Orar todo el tiempo necesita que esté en varias posiciones, porque usted nunca va a estar en la misma posición todo el día. En la Biblia encontramos en 1 Reyes 8:22 que la gente oraba de pie. En 1 Timoteo 2:8 encontramos que la gente oraba levantando las manos. En 2 Samuel 7:18 dice que oraban sentados. En Marcos 1:40 oraban de rodillas. Juan 17:1 dice oraban mirando hacia arriba. En Éxodo encontramos que oraban inclinados. En 1 Reyes 18:42 dice poniéndose la cabeza entre las rodillas, golpeándose el pecho. Y en Lucas 18:13, en Daniel 6:17 dice que oraban en dirección a Jerusalén. Algunos piensan que la oración debiera ser formal. Encontramos también en la palabra de Dios, como es a la luz de la palabra, que oraban con ropa de aflicción. En el Salmo 35:13, sentado en ceniza oró Job, en Job 1:20. Golpeándose el pecho, Lucas, llorando en el Salmo 6:6. ¿Y cuál es el lugar? La Biblia también registra gente orando en toda clase de lugares. En la batalla encontramos en 2 de Crónicas 13, 14, 15, en una cueva, 1 de Reyes 19, en una habitación, Mateo 6:6, en un huerto, Mateo 26, 36, en un monte, Lucas 6:12, junto a un río, en la playa, en la calle, en el templo, en la cama, Salmo 4, versículo 3. En una casa, en Hechos 9:39, encontramos que también se oró en el vientre de un pez, en Jonás 2. En una azotea, en Hechos 10:9. En una cárcel, en el desierto, y lo más importante, en una cruz también se oró. Porque Jesús también oró en la cruz cuando estaba pagando por ti y por mí en ese madero. Es decir, usted me está diciendo hoy día de que yo puedo orar en cualquier lugar. En cualquier lugar. ¿En cualquier parte? En cualquier parte. Sí, está rompiendo un paradigma de muchas iglesias que dicen, no, tenemos que estar de rodillas. Lo que pasa es que por eso que se ha dejado la oración, porque a veces no alcancé ir a la iglesia a orar, pero no oré en mi hogar, no oré en mi trabajo, no oré en la locomoción, no oré cuando iba caminando al centro, y no oré. Entonces debiéramos estar, y al mismo tiempo el tiempo que decíamos antes, sí, oración matutina, los judíos oran en la mañana, tarde, noche, pero nosotros tenemos que orar, dice que en todo momento. Es decir, usted me está diciendo que yo no tengo excusa para decir no puedo orar. No hay una excusa, y en 1 Timoteo capítulo 2... Y que es tremendo lo que dice. Sí, no hay excusa para orar, porque tenemos a veces paradigmas que nos enseñan que son paradigmas de hombre, que usted tiene que llegar y tiene que orar, y a veces nos cuesta orar por la palabra de pie, o después de rodillas, o a veces sentado.
Yo tengo una experiencia de la comunicación con Dios que a veces uno lo enseñaron que tiene que doblar la rodilla y si el hermano tiene le sale, disculpe, una espinilla en la rodilla y no puede tocarse, enseña que no va a orar hasta que no se le pase. Claro. Entonces eso lleva a que nos confundamos y estamos leyendo citas bíblicas donde dice que la oración eficaz se puede hacer en todo lugar. Es más, en 1 Timoteo capítulo 2 dice arriba, si usted hable su Biblia, dice instrucciones sobre la oración, dice exhorta ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Y acá nos enseña, dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Es decir, que antes de quejarnos por el quizá gobernador, intendente, alcalde, presidente de turno, Dios nos manda que hagamos rogativa para que a ellos les vaya bien y que sean bendecidos por Dios y sean dirigidos por Dios. Antes de quizás poder enfrentarlo. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y no van a venir al conocimiento de la verdad si no oramos. Y acá hay algo muy importante para todos ustedes los que nos están viendo. Y está en la palabra de Dios, yo lo invito. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1 adelante dice, acá dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Otro paradigma. Puede que haber muerto la mamá, a mí se me falleció mi mamá, pero mi mamá no intercede ante Dios por mí. Se murió mi hijito, tampoco intercede ante Dios. El santo tanto tampoco intercede ante Dios. Son inventos de hombres que no son bíblicos. El único que intercede por nosotros es el que murió por nosotros y se llama Jesucristo nuestro Salvador. Muy hermoso. Y dirigirme a aquellos hermanos que no tenemos una excusa para decir no pude orar hoy día. Ni tampoco un lugar como lo hacían los israelitas que tenían que ir a la sinagoga. Sino que de acuerdo a la luz de la palabra vamos encontrando que en cualquier lugar donde yo esté puedo orar. No tengo excusa de decir a lo mejor no lo pude hacer hoy día por falta de tiempo, porque puedo estar sentado en el bus mientras voy a mi trabajo o en el auto si va viajando, puedo ir orando, diciendo al Señor. Ya la palabra nos ha enseñado que muchas veces estar con los ojos cerrados es porque es un símbolo que queremos desconectarnos del mundo, pero también puedo hacerlo con mis ojos abiertos. Así que, estimada persona, amigo, hermano que en esta hora nos escucha, orar en todo tiempo, y lo que hablábamos al principio y lo que acaba de leer nuestro pastor Bernardo, en el cual hemos dejado la oración y no hemos orado por los que están en eminencia, no hemos orado por los gobiernos, y hoy día hemos visto cómo se ha desatado o se ha destapado una corrupción en nuestro país, y donde los cristianos se han levantado con carteles, haciendo protestas, donde quizás hemos tenido que hacer lo contrario, ir a la oración para que Dios pueda revocar todo aquello y quizás podamos ver el curso de la vida más en favor de nosotros que lo que está en contra de nosotros. Quiero hablar también de las distintas clases de oraciones que también se hacen. Hay una oración de confesión, de reconocimiento y de declaración ante Dios por la culpa de pecado que en nosotros está día tras día y nos estamos relacionando. La Biblia declara inequívocamente que el pecado impide la comunicación con Dios. Proverbios 28:13 dice, el que encubre su pecado no prospera, más el que los confiesa se aparta y alcanzará misericordia. Una oración de alabanza, porque a veces pensamos que la oración es como una plegaria que yo voy a levantar. No, hay una oración de alabanza. Y esa alabanza es la declaración del reconocimiento de la persona de Dios, del Señor de señores y Dios de dioses. Por alabanza, es decir, alabo, reconozco lo que realmente Dios ha hecho y reconozco los atributos de Dios. 1 Pedro capítulo 2 versículo 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios,
para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Hay una oración de gratitud, que es la expresión de nuestro agradecimiento a Dios por lo que ha hecho. Y muchas veces tenemos muchas quejas delante de Dios. Estoy enfermo, tengo gastritis, tengo diabetes, tengo jaqueca, migraña, etcétera. Señor, quiero que me sane. Pero muy pocas veces hacemos una oración de gratitud expresando nuestros agradecimientos a Dios por lo que estamos viviendo, por lo que estamos pasando, por los problemas económicos y todo lo que en ese momento se vive. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, da gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y tenemos que quedarnos tranquilos, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. El rey David dijo en el Salmo 100, versículo 4, entrar por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Siempre va todos los días domingos, la mayoría de los domingos, está diciendo la iglesia, pero no hemos venido a alabar a Dios. ¿Y qué dice la palabra? Dice, entrar por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza, de gratitud, de poder reconocer el regalo que Dios nos ha dado, especialmente de poder estar un día más con vida. Hay una oración que es la oración de intercesión que hoy día dentro de la iglesia se ha ido perdiendo, dentro de los cuerpos, que es poder levantar una súplica por las necesidades del otro, la empatía. Es decir, colocarme en el lugar de mi hermano que se ha debilitado en la fe, que ha sido más frágil que yo, de poder sentirme en ese momento una oración de intercesión. Es una clase de oración tan importante que puede interceder y puede cambiar la atmósfera o el lugar que alguien pueda estar viviendo o la iglesia esté viviendo, donde Dios da un beneficio que al interceder abarca infinitamente todos aquellos aspectos que están en contra de nuestra vida. Mateo 5:44 dice, pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que maldicen, hacer bien a los que aborrecen, llorar por los que ultrajan y os persiguen. Sí, la palabra de Dios nos manda eso y esa es una oración de intercesión. Y la última que quiero mencionar es la de petición, que esa es la más conocida entre todas nosotros, pero también es una oración, hay muchas otras, que también nosotros tenemos que levantarla delante de Dios, donde nosotros hacemos súplica a Dios. Pero no tan solo pedir lo que a nosotros nos conviene, sino también pedir cosas que puedan ir en beneficio de la iglesia, donde usted está en beneficio del cuerpo que usted está trabajando. La oración es como el alimento, es como la ropa, es como nuestra familia. La oración es la que siempre debe estar en nosotros para que nos dé la dirección, para que nos dé la decisión, para que sean sanados nuestros cuerpos de enfermedades. Entonces Dios estará siempre respondiendo y dando respuesta a nuestras oraciones. Desafortunadamente, la mayoría de los creyentes, de los que creen en Dios por medio de oración, nunca toman en serio la oración hasta que sucede un problema en su vida o en la de un ser querido. Y nos encontramos continuamente cuando las personas están sin trabajo, llegan al templo a pedir trabajo y a orar y ni siquiera dan gracias a Dios y dicen ¿por qué Dios no me contesta? Y empiezan, si soy tan fiel, si yo di mi ofrenda, yo mi diezmo, como que Dios no sabe esas cosas, y es la oración y se acuerdan solamente en ese momento. Después Dios les da un trabajo y no tienen tiempo para orar. ¿Ah? Cuando estamos sanos no oramos, pero cuando estamos enfermos sí oramos para que Dios nos sane y decimos, yo sé, tú sabes que yo te voy a ser fiel. Es importante. Entonces Pablo dice que siempre debemos orar siempre, y dice, y orar y vigilar con toda perseverancia. Y aquí quiero detenerme un momento, que está en Efesios 6:18. La palabra griega que se traduce a perseverancia y usada en el mandato perseverar siempre, en Colosenses 4:2, que es un mandato que da Pablo, viene de proskartareo, que es una palabra compuesta que dice estar firme o resistir. Orar siempre significa, traduciendo esta palabra, estar firme y resistir. ¿A resistir a qué? Por medio de la oración. ¿A qué vamos a resistir por medio de la oración? Resistir al diablo. Y el diablo huirá de vosotros. Resistir la tentación por medio de la oración. Es importante la oración en estos tiempos. Es importante de que nosotros podamos ver cómo Moisés, él tenía un momento de oración con Dios,
y sacó a los hijos de Israel de Egipto. Un ejemplo, el que hemos dado de Jesucristo. Él estaba en comunión con el Padre. El Padre lo había enviado, pero él necesitaba un momento apartarse a solas y tener esa comunión y poder decir, Padre, fortaléceme. Yo un día en la noche, como a las 3 de la mañana, yo meditaba en lo que Jesucristo, quizás no sale en la Biblia, pero yo me imaginaba que Jesucristo tiene que haber dicho, estoy débil, fortaléceme, estoy cumpliendo tu palabra, estoy cumpliendo, tú me enviaste. ¿Ah? Y a veces nosotros no lo hacemos, entonces la oración es tan eficaz, la oración de fe, la oración eficaz puede mucho, y la oración sana los enfermos. La oración liberta de la esclavitud del pecado. La oración cuando nosotros lo hacemos. Pero lo más importante es que usted no se olvide que hay un solo mediador entre Dios y los hombres y no son los pastores, no son los sacerdotes, no es el cura párroco, sino usted puede doblar su rodilla y pedir por medio de Jesucristo a Dios el Padre que Él lo escuche. Y si usted empieza diciendo, como dice el Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que es importante decir que Dios es santo y que por medio de Jesucristo tenemos perdón de nuestros pecados. Entonces es importante que este programa, que es diferente, hemos hablado de oración de sanidad y hemos orado oración de fe, pero hoy día hablar el término oración, porque esto lo necesitamos hoy día las iglesias en general. Bien, para ir terminando, quiero leer en Colosenses capítulo 1, versículos del 9 al 10, dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradando en todo, llevando fruto en todo de buena obra y creciendo en el conocimiento del Señor. Quiero decirle, estimado amigo, estimado hermano, e iglesia que en esta hora pueden escucharnos, quiero decirle que retomemos la oración. Ese ha sido uno de los motivos de este programa, motivar, incentivar, mostrar algunas fases de la oración que es lo más rico. Retomemos como un pueblo cristiano la oración, sea personal, sea en grupo, sea en conjunto con la iglesia, pero retomémosla para poder ser nuevamente un pueblo grande, agradecido, para que, como he leído aquí en Colosenses capítulo 1, donde el Señor realmente nos llene de un conocimiento, no de este conocimiento terrenal, de un conocimiento de la sabiduría que viene de Dios, de una inteligencia espiritual para que seamos sabios, criar a nuestros hijos, sabios en guiar nuestro matrimonio, sabios para estar dentro de la iglesia. Solamente Dios puede poner eso en nuestras vidas, para que andemos como es digno del Señor, como hijos, mujeres y hombres, agradecidos de Dios, agradando a Dios en todo tiempo, llevando un buen fruto. Así que yo le deseo las más ricas bendiciones de Dios y de que hasta hoy día a lo mejor no ha podido orar, comienza a orar, comienza a doblar su rodilla y yo le puedo asegurar que su vida va a cambiar en el nombre de Jesús. El único remedio para esta falta de ganas que a veces tenemos nosotros es la oración. Porque debemos orar en todo tiempo y la oración cambia las cosas. Y puede ser algo muy complicado, pero la oración siempre Dios la va a escuchar cuando lo hacemos de corazón. Esperamos que Dios les bendiga y que Dios sea en todo con ustedes y no se olvide que la oración es parte de nuestra vida cotidiana. Muchas gracias.